Call me Ismael. Podéis llamarme Ismael. Esta frase es uno de los comienzos de novelas más conocidos de la historia literaria. Está ahí arriba, casi con el Quijote, o con algunas de estas obras de arte, de canciones clásicas, que te suenan, no sabes bien a qué canción se refieren o de qué artista las compuso, pero te suena, la has escuchado alguna vez. Pues de igual manera, Call me Ismael nos puede evocar a mares, océanos abiertos, ballenas. A lo mejor alguno ya habéis adivinado, y si no, por el título del episodio, que esto se trata del comienzo de la novela Moby Dick. De la novela Moby Dick, Nico, que es la gran épica americana, ¿no? A finales del siglo XIX, cuando los americanos estaban buscando una sensación de identidad nacional, uno de los grandes problemas de los pensadores era cuál es la obra americana, cuál es nuestra novela, nuestra obra de arte definitoria de nosotros mismos. Y se eligió Moby Dick. O sea, Moby Dick se consagra como la gran novela americana. Es una novela publicada en 1851 por el autor Herman Melville y es una de las mayores obras de la literatura. Es una novela tremendamente extraña en su composición. A ratos es enciclopédica, a ratos tiene una composición como de novela de aventuras, tiene escenas que podrían ser sacadas como de una obra de teatro, que están estructuradas como una obra de teatro. Es decir, es una cosa extrañísima. Es en todos los sentidos una ballena blanca. Es un leviatán muy extraño, una criatura muy extraña del mundo de la literatura que no llegamos a comprender del todo, que está llena de significados, pero que a mí me ha parecido una de las novelas más bellas que yo he leído y desde luego es que se consolida, ¿no? Es un clásico épico. Es que, como decían cuando salió Moby Dick, dicen, es que hila directamente con la tradición de Homero, es una épica. Yo esta novela tenía en mente, como dices, que es una novela extraña. Yo no me la he leído. A ver, espero que no me la destripes porque seguro que después de escuchar esto no la destriparemos. Me van a entrar unas ganas de leérmelo increíbles. Pero yo tenía entendido, y hablando con un amigo americano que se la estaba leyendo en su momento, él me decía que era complicadísima. Es una novela muy complicada, muy complicada. Eso es así. Nos puede echar para atrás. Nos puede echar para atrás. Pero, ¿cómo se caza una ballena? Eso es como te enseñan en el libro. Se caza poco a poco. Y Moby Dick, si lo quieres leer, solo la puedes leer poco a poco. No plantees leerla rápido, no plantees enterarte de todo en el primer momento. Y yo una recomendación que tengo, yo la leería en español. Si sabes inglés o los que sepáis inglés, evidentemente leerla en la versión original es mucho mejor. Pero es verdad que es un inglés muy complicado. Yo, que me domino bastante bien en el inglés, la he leído en español porque empezándola a leer en inglés no te enteras muchas veces de los juegos de palabras tan inteligentes que está haciendo. Entonces yo, por ejemplo, la he leído entera en español. Y luego hay partes que dices, a ver cómo se escribieron en inglés, pero recomiendo para enterarte bien de la historia leerla en español porque es verdaderamente un lenguaje difícil. Pero de verdad que merece muchísimo la pena. Es una novela que, aunque vaya de ballenas, aunque vaya a la caza de ballenas, ahora hablaremos un poco del argumento, eso es totalmente secundario. Es una novela sobre la naturaleza humana, sobre las relaciones entre los hombres en situaciones de peligro, y verdaderamente te ilustra sobre cosas que no pensarías de primeras que te encontrarías en una novela que lleva por título Moby Dick o La ballena. Y has dicho que los americanos en un momento dado la eligieron como su novela bandera, su novela definitoria. Entonces, ¿cuál es el trasfondo que tiene? ¿Cuál fue la razón que tenían? ¿Qué razones tenían para decidir esto? Bueno, Moby Dick es ante todo una épica muy política. O sea, está escrita en 1851, apenas 9 años antes de que empiece la Guerra Civil Americana, y los temas que trata la novela, y ahora veremos algunos ejemplos, la consolidan como una novela política. O sea, muchos críticos dicen que el barco en el que se embarcan en busca de Moby Dick, ahora hablamos del argumento, pero el Pequod, así es como se llama, es una representación de los Estados Unidos, ¿no? Y que las relaciones que hay entre los tripulantes y los marineros es una relación política como la que podía haber en los Estados Unidos de antes de la Guerra Civil. Es una novela que pone muy en jaque la idea de la democracia y de lo débil que puede ser la democracia ante un dictador. ¿Y por qué hablo de un dictador? El argumento de Moby Dick es relativamente sencillo. Cuenta la historia de Ahab, el capitán del ballenero Pequod, y la travesía del Pequod alrededor del mundo en busca de la ballena blanca Moby Dick, de la que el capitán quiere vengarse por haberle arrancado una pierna. Y ya está. Ese es el trasfondo de la novela. A lo largo del viaje se van encontrando con otras naves, con tempestades, con historias marineras, te va contando de forma enciclopédica pero en metáfora cómo es el mundo de la caza de ballenas. Es verdad que estos son unos capítulos un poco más aburridos o más farragosos porque de repente te dice, y cazaron una ballena.
Y el capítulo siguiente es: la caza de ballenas se produce desde hace muchísimos años. O sea, es también una enciclopedia sobre el arte ballenero, pero digo que todo eso es metáfora. Esos capítulos se pasan un poco más rápido y no, porque pueden echar un poco para atrás, pero verdaderamente también tienen una belleza. El hecho es que Melville plantea la novela en un principio como una novela de aventuras para enganchar a sus lectores, pero rápidamente la novela diverge en otra cosa y se convierte en una cosa más extraña, más difícil de definir, en el que el continente de la novela y los personajes de la novela son uno solo. Y ya digo, es una novela sobre la caza de una ballena, pero es tanto más que eso, está tan llena de simbolismo religioso, mitológico, filosófico, emocional, que es una novela inmensa, universal. Casi parece demasiado grande para abarcar de una. Esto tú que has dicho de que hay que tomársela poco a poco, hay que leerla pausadamente. Desde luego que sí. La novela, ya te digo, la novela es una ballena. Y no te puedes enfrentar a una ballena cuerpo a cuerpo. Tienes que ir poco a poco. El hecho es que es una novela política, tiene esta relación de representar los Estados Unidos, pero en mi opinión, Moby Dick es mucho más que eso. El ethos de Moby Dick se encuentra en que es la metáfora de una lucha obsesiva contra la naturaleza, por el conocimiento, por la ambición del hombre de doblegar la naturaleza y de enfrentar en definitiva la naturaleza, que no es otra cosa que la voluntad de Dios. O sea, tiene un tema muy religioso en el trasfondo. Y no es una casualidad que el protagonista se llame Ismael, que es un nombre bíblico, que el capitán se llame Ahab, que también es un nombre bíblico. O sea, hay una fuerte relación con la idea de el hombre en el universo de Dios. Vale, pues yo creo que esto lo vamos a poder entender mejor si te pregunto un poco por la trama y nos explicas. Aquí la primera pregunta que me sale es ¿quién es Ismael? O sea, empezamos con Call Me Ismael. ¿Quién es Ismael? Porque has hablado también del capitán, pero Ismael todavía lo hemos mencionado un par de veces. Pues es una muy buena pregunta. Nadie sabe quién es Ismael. Herman Melville es uno de esos autores que, igual que Cervantes en este caso, juegan a despistar al lector. Y tú te encuentras la primera palabra que un narrador te dice: llamadme Ismael. ¿Por qué te tenemos que llamar Ismael? ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Acaso es tu verdadero nombre ese? ¿Por qué prefieres que te llamemos de esta forma? ¿Qué quieres ocultarnos? O sea, eso es lo primero que evoca esa palabra. Y de hecho, el primer capítulo se llama Loomings. En español traducido, espejismos. O sea, ya te está contando que hay algo de falso en la historia o algo que se está ocultando en la historia. Y de hecho, el narrador en muchas ocasiones se dirige al lector de forma fática, es decir, interpela directamente al lector para decirle, por ejemplo, no me creerás, pero esto es así. Y tú te preguntarás, lector: oh, Ismael, ¿cómo puedes saber esto? Y yo os contestaré, bla, 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 bla. O sea, hay de repente en momentos de la novela como diálogos de ver, ¿sabes? Como qué está pasando, que él quiere que creas la historia y sin embargo no te lo estás creyendo desde el principio. Entonces vamos a empezar con ¿quién es Ismael de verdad? ¿Esto se acaba resolviendo en algún momento o prefieres no decir nada? ¿Prefieres no decir nada? Prefiero no decir nada. Pero vale, vamos a empezar al principio. Voy a leer los pasajes, como son un poco más largos, los leemos directamente en español, pero vamos a empezar con ¿quién es este Ismael? Pueden ustedes llamarme Ismael. Este es el comienzo de la novela. Este es el comienzo de la novela. Estos son los espejismos. Hace algunos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi bolsillo y nada de particular que me interesaba en tierra, pensé darme al mar y ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Cada vez que la boca se me tuerce con una mueca de amargura, cada vez que en mi alma se posa un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me sorprendo deteniéndome, a pesar de mí mismo, frente a las empresas de pompas fúnebres, o sumándome al cortejo de un entierro cualquiera, y sobre todo, cada vez que me siento a tal punto dominado por la hipocondría que debo acudir a un robusto principio moral para no salir deliberadamente a la calle y derribar metódicamente los sombreros de la gente, entonces comprendo que ha llegado la hora de darme al mar lo antes posible. Esos viajes son para mí el sucedáneo de la pistola y la bala. En un arrogante gesto filosófico, Catón se arroja sobre su espada. Yo, tranquilamente, tomo un barco. No hay nada de asombroso en esto. Pocos lo saben, pero casi todos los hombres, sea cual fuere su condición, alimentan en un momento dado esos sentimientos que me inspira el océano. Es decir, este es un señor, no sabemos mucho de él, simplemente que está deprimido. El noviembre húmedo de su alma, y que para combatir el noviembre húmedo de su alma, su depresión, esta cosa que le hace de repente sumarse a un entierro cualquiera o ir a alguien por la calle y darle así un golpetazo y quitarle el sombrero, es un narrador muy irónico y muy divertido en muchas ocasiones, decide meterse al mar. Y el mar es un sinónimo de dejar atrás la vida, como dice, es un sucedáneo de la pistola y la bala, del suicidio, así lo plantea. En Moby Dick es muy curioso que el mar representa algo como nihilista, no hay nada en él, es el fin de todo, el comienzo de un mundo nuevo, casi el comienzo de otra vida. La persona que se embarca nunca vuelve a ser la misma que la persona que queda en tierra. Ya te está diciendo, sin embargo, que en el mar hay respuestas para todo lo que atormenta al alma.
Pocos lo saben, pero casi todos los hombres, sea cual fuere su condición, aquí el elemento democrático, alimentan en un momento estos sentimientos que inspira el océano. Es decir, en el océano hay respuestas para todo, y como hemos dicho al principio, Moby Dick es una novela de conocimiento. Y hay una gran filosofía del mar y de la profundidad del mar. Mirad lo que dice en el capítulo 35, cómo describe cuando ya Ismael se ha embarcado en el Pequod, se ha alistado para el viaje ballenero y está describiendo cómo es los primeros días en el mar. Pues mirad cómo es cuando se sube a la cofa del barco, que es desde donde se suben los marineros a la parte de arriba del mástil para avistar el mar en busca de ballenas. Muy a menudo, los capitanes de las naves amonestan a los jóvenes y distraídos filósofos, acusando de no tener suficiente interés en el viaje e insinuando que están irremediablemente perdidos para toda ambición honrosa, al punto de que sus almas secretas desean no ver una sola ballena. Es decir, dice que se suben a la cofa y que los nobles se pierden viendo el mar, sí, y que en el fondo no quieren ver ballenas. Pero es en vano. Esos jóvenes platónicos están persuadidos de que su vista es imperfecta. ¿A qué esforzar entonces el nervio óptico? Han dejado los prismáticos en su casa. Tú, Babieca, decía un arponero a uno de esos muchachos. Hace 3 años que viajamos y no has visto una sola ballena. Cuando estás allá arriba, las ballenas son más escasas que los dientes de las gallinas. Quizá fuera cierto que escasean las ballenas, o quizá hubiera centenares de ellas en el lejano horizonte, pero el ritmo de las olas mezclado al de los pensamientos mece al distraído muchacho en tal opiácea vaguedad de ensoñaciones vacuas e inconscientes que al final pierde su propia identidad y toma el místico océano a sus pies por la imagen visible de esa alma azul, profunda e infinita, que se adueña de la humanidad y la naturaleza. Y cada cosa vislumbrada, huidiza, hermosa que lo elude, cada aleta que surge incierta e inapresable entre las aguas, le parece la encarnación de esos pensamientos elusivos que sólo pueblan el espíritu deslizándose sin cesar a través de él. Esto es la fusión del marinero con el mar. Y el hecho es que Ismael acabará desapareciendo como narrador. Empieza la novela diciendo, llamadme Ismael, como una historia de aventuras de esta persona, que no sabemos muy bien quién es, que no sabemos por qué está deprimido, cómo encuentra un barco ballenero, se alista al barco ballenero, empieza a conocer a los marineros y tal. Y acaba siendo el mar. Y acaba siendo el mar. Y el hecho es que tú la verías, Moby Dick de primeras, y dirías, es una novela que tiene un narrador testigo, ¿no? Ismael se va a montar en un barco y nos va a contar lo que él va viendo y tal. Sí. Y sin embargo, de repente empezamos a ver escenas donde Ismael no está presente y sin embargo actúa como un narrador omnisciente, sabe lo que está pasando aunque él no lo esté viendo, conoce los sentimientos de los personajes, o sea, como si fuera un narrador en tercera persona omnisciente de los típicos. Y eso significa que Ismael ha acabado disolviéndose en la propia conciencia de la novela y ha pasado de ser un narrador testigo a un narrador omnisciente. Y desaparece la novela. Y llega un momento que es alrededor de lo que acabo de leer cuando está hablando de que se ha fusionado con el mar, en el que nunca más volvemos a saber nada de Ismael y el protagonista se convierte Ahab y el resto de los tripulantes, y la historia central es la de ese capitán con esos subalternos buscando la ballena, e Ismael está como desleído en esa tripulación, convertido en una especie como de mar, y hemos perdido contacto con él. Esto, 2 cosas que saltan a la vista sobre los pasajes que has leído, es que no sé si es cómo lo lees o cómo está escrito, pero es muy bonito. Es muy bonito. Y lo segundo es, viendo la cantidad de adjetivos complicados en español, entiendo tu punto sobre leerlo en inglés. Es que, a ver, sobre todo por la composición de las frases, también son frases son muy largas, sí, muy largas, y entonces a veces puede ser un poco difícil. El caso es que este es uno de los temas de la novela, el mar lo devora todo, también el ego y el yo, se olvida el propósito, el individuo se deshace en un componente mayor, que es el mar, pero también es la humanidad. La humanidad es uno de los temas fundamentales de Moby Dick, porque Ismael, camino de Nantucket, que es donde se embarca a bordo del barco del Pequod, se hace amigo del alma de un caníbal africano llamado Queequeg, que es un arponero negro lleno de tatuajes que en una escena cómica, en una posada al principio, acaban compartiendo la cama antes de zarpar. Queequeg es un hombre terrorífico, adora a un ídolo africano, está, como digo, lleno de tatuajes y sin embargo acaba siendo el mejor de los amigos de Ismael. Y él, Queequeg, es un arponero africano que abandonó su reino donde iba a ser rey y acaba siendo el último de los arponeros en Nantucket. Te enseña de nuevo cómo el mar y el oficio de la ballena iguala a todos los hombres. Y esto es lo que digo, que muchas veces la novela de Moby Dick también tiene algo maravilloso en este sentido, de que en un Estados Unidos esclavista, donde las tensiones raciales eran más que evidentes, donde estamos a 9 años, 1851, antes de que empiece la guerra de secesión, la guerra civil por la esclavitud, de repente Melville imagina
una amistad maravillosa entre un hombre blanco del norte de Estados Unidos como es Ismael y un caníbal terrorífico llamado Queequeg. Y se hacen amigos del alma, transgrediendo todas las normas raciales, todas las normas sociales. Esta es la belleza de la caza de ballenas, ¿no? Iguala a los hombres. Y fijaos qué bonito lo que dice aquí sobre la amistad con Queequeg. Para ponernos en situación, están en esta escena cómica en la que están estos dos machorros del mar metidos en la misma cama porque no hay sitio en la posada. Y están durmiendo juntos. Y dice Ismael: algo se diluía en mi interior cuando estaba abrazado a Queequeg. Mi corazón desgarrado, mi mano exasperada ya no se volvían contra este mundo de lobos. Este salvaje apacible lo había redimido. Allí estaba, y su misma indiferencia revelaba una naturaleza en la cual no acechaban civilizadas hipocresías ni sonrientes engaños. Era un salvaje, sin duda. Era el espectáculo de los espectáculos. Pero yo empecé a sentirme misteriosamente atraído hacia él. Y todo lo que habría rechazado a mucha gente era como un imán para mí. Probaré con un amigo pagano, pensé, ya que en la bondad cristiana no ha demostrado ser otra cosa que hueca cortesía. Acerqué mi banco y le hice algunas señas e insinuaciones amistosas, esforzándome por hablar con él. Al principio apenas reparó en esas insinuaciones. Al fin, cuando me refería a su hospitalidad de la noche anterior, se resolvió a preguntarme si volveríamos a compartir la cama. Le dije que sí y me pareció complacido, quizá un poco halagado. O sea, esta es una persona que se mete en la cama con un caníbal de noche y piensa que se lo va a comer vivo. Y le asaltan todos sus prejuicios de primeras y sin embargo Queequeg acaba siendo su mejor amigo. Y según vamos viendo la novela, llega un momento en el que Queequeg, que es una persona además valerosa, que cada vez que cae alguien al agua, él es el que se tira a rescatarlos, que es muy fiero en la lucha con las ballenas, acaba siendo un personaje enternecedor. Y es una lección de humanidad, de decir, no puedes distinguir a un hombre de salvaje o de caníbal y muchas veces la persona a la que creerías el caníbal que te va a devorar acaba siendo tu amigo del alma. Y estos dos personajes están supeditados a su jefe, al capitán, que todavía no hemos hablado de él. ¿Cómo has dicho que se llamaba? El capitán Ahab. El capitán Ahab es un personaje, es uno de esos personajes enigmáticos, fascinantes de la literatura. Es un personaje atroz que está movido en la obsesión por capturar a la ballena blanca, a Moby Dick, que en un viaje pasado le arrancó una pierna y el capitán Ahab de hecho va con una pierna cortada y una pata de palo, que no es una pata de palo, es una pata de diente de ballena. Él dice que es un diente de Moby Dick, pero es muy curioso porque eso siempre hace alusión a la venganza de la que él nunca se puede escapar. Y uno de los temas fundamentales de la novela es la obsesión y el coste de la obsesión. Ahab es una persona que padece de una monomanía, ¿no? La ballena representa para él todo en la vida y no cejará hasta acabar con la ballena. De hecho, el Pequod se embarca en un viaje ballenero para conseguir aceite de ballenas, o sea, para cazar ballenas que luego convertir en aceite. Y Ahab rompe con ese propósito. En cuanto se embarcan, les comunica a los marineros que el único propósito de ese barco es encontrar la ballena blanca y se hace con el control del barco contra la misión comercial que tiene ese barco, ¿no? Por eso Ahab acaba siendo también uno de los representantes del dictador, ¿no? De cómo se puede corromper la democracia de todos si de repente hay un líder carismático que se hace con el control del barco. Y ahora lo veremos. Carismático porque no lo hace tanto por la fuerza, al menos al principio, sino que les convence de alguna manera. No lo hace por la fuerza. Ahab tiene larguísimos monólogos como si estuviera en una obra de teatro y de hecho hay muchos capítulos suyos que empiezan con una acotación del tipo del teatro, del tipo entra Ahab. O sea, así. Y convence a sus hombres de que persigan a Moby Dick, les convence de su obsesión a base de arengas y de discursos. Es un manipulador de masas. Tiene una cosa muy, muy shakespeariana. O sea, Melville admiraba muchísimo a Shakespeare y Ahab de alguna forma es una especie como de Macbeth. Tiene unos largos discursos con los que convence a sus hombres de hacer cosas terribles. Y lo que digo de manipulador de masas, Moby Dick no se popularizó cuando Melville la publicó. De hecho, pasó muchos años antes de que Moby Dick fuera la gran novela. Y Moby Dick volvió a tener mucha influencia en el siglo XX, cuando empezaron a surgir las grandes dictaduras y también después de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar la retórica de las dictaduras comunistas, la idea de la democracia pervertida por el líder carismático que te lo promete todo. Vamos a ver uno de esos discursos de Ahab, a ver si nos apetece a nosotros dejar todo por la borda y seguirle en una lucha sin sentido. Reúne a todos los marineros, como digo, en la cubierta y les dice, les cuenta de la ballena blanca, de cómo le arrancó la pierna y de qué va tras ella. Y dice, sí y sí, la perseguiré más allá del Cabo de Buena Esperanza y más allá del Cabo de Hornos y más allá del gran Matterson de Noruega y más allá de las llamas de la perdición antes de abandonarla.
Para esto se han embarcado ustedes, marineros, para perseguir a esa ballena blanca a través del mundo entero, en cada lugar de la tierra, hasta que arroje sangre negra y se revuelque con las aletas al aire. ¿Qué dicen ustedes, marineros? ¿Me dejarán ustedes una mano para esta tarea? Creo que tienen el coraje. Sí, sí, gritaron los arponeros y los marineros, corriendo hacia el viejo enardecido. ¡Ojo agudo para la ballena blanca! ¡Lanza aguda contra Moby Dick! Que Dios les bendiga, pareció decir Ahab en un sollozo, que también era un grito. Que Dios los bendiga, marineros. Despensero, ve a traer la gran medida de ron. Pero, ¿a qué viene esa cara larga, señor Starbuck? ¿No quiere perseguir a la ballena blanca? ¿No tiene ganas de vérselas con Moby Dick? O sea, Starbuck es el segundo a bordo. Es el contramaestre, el segundo oficial, debajo del capitán. Y representa la voz racional de cuando ve a todos los marineros, que encima les están prometiendo ron, y además Ahab les promete un doblón de oro al primero que vea a Moby Dick, o sea, les convence con incentivos. Starbuck es el único que dice lo siguiente. Venganza contra una bestia sin uso de palabra, una bestia que te atacó siguiendo el más ciego de sus instintos. Locura. Enfurecerse contra un ser sin uso de palabra parece una impiedad, capitán Ahab. O sea, está diciendo que es una ballena, que te las viste en un oficio muy peligroso. Además, Starbuck es un arponero muy consciente de que el oficio de la ballena es un oficio peligroso. Él tiene una mujer y una hija y siempre está pensando en volver a ellos en Estados Unidos. No, es una persona que tiene coraje, pero también es prudente en decir esto es un oficio muy peligroso. Es la voz de la razón frente a las locuras del capitán que trata de transmitir y convencer a la tripulación. Y fíjate lo que le contesta el capitán cuando él le acusa de locura. Este es el monólogo, yo creo que de los monólogos más famosos de Moby Dick. Óyeme una vez más, te daré la explicación más profunda. A Starbuck le dice de por qué van tras la ballena. Todos los objetos visibles, amigo, no son sino máscaras de cartón. Pero en cada acontecimiento, en el acto vivo, en la acción resuelta, algo desconocido pero siempre razonable proyecta sus rasgos tras la máscara que no razona. Y si el hombre quiere golpear, ha de golpear sobre la máscara. ¿Cómo puede salir el prisionero si no atraviesa el muro? Para mí, la ballena blanca es ese muro que me aprisiona. A veces pienso que no hay nada más allá de él, pero es bastante para mí. Me obsesiona, me desborda. Veo en la ballena una fuerza atroz, poseída de una perversidad inescrutable. Ese algo inescrutable es lo que odio por encima de todo. Sea la ballena blanca el mero agente, sea la ballena blanca el amo ordenador, contra ella descargaré mi odio. No me hables de impiedad, amigo. Abofetearía al sol si me insultara. Porque el sol pudiera hacerlo, yo podría hacer otro tanto, puesto que en esto siempre hay una especie de juego limpio que reina celosamente sobre toda la creación. Pero ni siquiera este juego limpio es para mí un amo que me esclavice. ¿Quién está por encima de mí? La verdad no tiene confines. Aparta de mí esos ojos. Más intolerable que una mirada demoníaca es un par de ojos estúpidos. Vaya, vaya. Enrojeces y palideces, mi ardor te ha encendido de cólera. Pero has de saber, Starbuck, que lo que dice el ardor se desdice por sí solo. Hay hombres cuyas palabras inflamadas no ofenden demasiado. No he querido enfurecerte. Olvida lo que he dicho. Mira, mira esas mejillas idólatras, esos rostros bronceados, imágenes vivas y anhelosas pintadas al sol. Los leopardos paganos, los seres sin pensamiento ni culto que viven y no buscan, y no dan razones de la tórrida vida que sienten. La tripulación, amigo mío, la tripulación. ¿No están todos con Ahab desde el primero hasta el último en este empeño de la ballena? O sea, esto es el monólogo, ya te digo, más famoso de Moby Dick, porque este explica la obsesión de Ahab hasta el punto de lo que representa la ballena. O sea, no está yendo detrás de la ballena simplemente porque la ballena es ballena. Porque es ballena. Sí, o sea, eso es lo que le está sí, diciendo. Sí. Es una máscara, y detrás de esa máscara, esta máscara llamada ballena, hay algo tras lo que yo quiero ir. Y esto es lo que le dice. ¿Nos podemos identificar todos con algo de nuestras propias vidas o de conocer a alguien que también tiene este tipo de sentimientos parecidos, de obsesionarte con algo, a lo mejor no tan extremadamente, sino que te da igual, aunque sepas que razonablemente no es así, pero vas contra la idea de aquello? Es que todos tenemos una ballena blanca, ¿no? Siempre hay algo que nos representa algo. Y esto que dice es muy bonito de decir, ¿puede el prisionero salir si no rompe el muro? ¿No? Muchas veces la ballena, nuestra ballena, o en el caso de Ahab, la ballena le ha constreñido de tal forma que no puede vivir si no rompe ese muro. Y más adelante, Ismael, en uno de los últimos capítulos en los que le vemos como narrador pensante, pero ya no tan pensante, o sea, ya narrador omnisciente, no narrador testigo, porque se mete en la cabeza de Ahab, explica un poco qué es lo que le puede pasar. Dice, no hay pues muchas razones para dudar de que ese encuentro casi fatídico, el de cuando le arrancó la pierna,
Ahab alimentó una terrible necesidad de venganza contra la ballena, que cada vez se exacerbó más en él, pues en su insensata obsesión llegó a identificar con Moby Dick no solo todos sus males físicos, sino todas sus exasperaciones intelectuales y espirituales. La ballena blanca nadaba frente a él como la encarnación monomaníaca de todas esas fuerzas perversas por las cuales algunos hombres profundos se sienten devorados en su interior, hasta que quedan reducidos a vivir con medio corazón y medio pulmón. Todo lo malo que te pasa y todo aquello contra lo que luchas lo identificas con esa ballena blanca. Tenga o no relación. Y entonces Ahab lleva al Pequod y a todos los marineros en esta lucha sin cuartel contra una ballena que, ¿cómo encuentras una ballena singular en todo el océano? Porque es verdad que Moby Dick dicen es una ballena blanca, tiene una joroba rota, todavía le quedan los arpones de la gente que la ha intentado matar, aunque nadie sobrevive a Moby Dick, eso es lo que cuentan. Es una obsesión, ¿no? Le lleva buscando una aguja en un pajar, y además una aguja peligrosa, porque sobre Moby Dick hay todo tipo de leyendas, y ahora pasaremos a qué es la ballena. Sobre todo tipo de leyendas de que es un fantasma. Sin destriparlo del todo, ¿eh? Porque aquí estamos fomentando la intención de leer esta novela. El caso es que la ballena, que para Ahab es lo peor, la representación de todos los males, es lo que le convierte a él en el peor de los tiranos, no solo porque lleva a sus marineros a través de tempestades, sino porque también lo lleva a una crueldad máxima. Hay un episodio donde se encuentran con un barco, el Rachel, cuyo capitán ha perdido a su hijo en el mar. Y dice que por favor que le ayuden a buscarlo, que lo han perdido hace poco, pero Ahab cree que Moby Dick está tan cerca que se le va a escapar. Y entonces reniega de ayudar a ese capitán a buscar a su hijo, Ahab, que también tiene hijos, para seguir tras la ballena, ¿no? Entonces se van encontrando, y esto es una cosa curiosa, yo no sabía cómo acababa Moby Dick, pero es una cosa muy curiosa esta, se van encontrando con muchos barcos que creen... No nos lo vas a decir. No os lo voy a decir. Vale. Pero se van encontrando con muchos barcos que creen haberla visto, encuentran de repente reflejos en el agua, una noche les parece ver un chorro de agua, un chorro de los que escupen las ballenas, pero Moby Dick siempre les esquiva. Y hay una pregunta que es, ¿existe Moby Dick? ¿Existe Moby Dick? ¿O es simplemente una composición filosófica de los males del mundo? Y esto Ismael lo da a entender o lo sugiere porque dice, lo más aterrador de la ballena es la blancura, porque la blancura es un fondo infinito sobre el que proyectar lo que cada uno quiera. Y en el caso de Ahab es la representación de todos los males. Pero como dices, cada uno puede llenar ese lienzo en blanco, esa blancura que ensombrece con su vaguedad el vacío, las despiadadas inmensidades del universo y nos apuñala por la espalda con el pensamiento de la nada, que es como Ismael describe la blancura, la idea de la blancura. Ahí proyectas tú lo que tú quieras. Y esa es la filosofía que hay en Moby Dick. ¿Y se ve la perspectiva de la ballena en algún momento? Aunque a lo mejor es decir demasiado. No, pues mira, esto es muy curioso. La industria ballenera es un libro también muy americano porque la industria ballenera era la más importante en Estados Unidos, ¿no? Es la tercera industria más importante en los Estados Unidos del siglo XIX. La industria, además, que proporcionaba luz, que era para hacer aceite de ballenas con los que iluminar las calles. Una sociedad profundamente religiosa como era la americana, que quería combatir la oscuridad, quería combatir el pecado. De hecho, hay unos pasajes bonitos en los que Ismael retrata cómo la caza de ballenas en realidad es el arrojar luz, ¿no? Como casi una cruzada de conocimiento. Y sin embargo, también, y esto es por lo que muchos han llamado Moby Dick una novela medioambientalista, porque toma la perspectiva de la ballena y dice... Es una creación de Dios, una preciosa creación de Dios, es un monstruo apacible de las profundidades y tiene al hombre detrás de él. Y de hecho hay un pasaje donde dice, ¿qué no pensarán estas ballenas cuando miren hacia arriba nadando y vean la sombra de los barcos que no lo conocen sobre la superficie? Dice, en el sol oblicuo de la tarde, las sombras que los 3 botes proyectaban bajo la superficie debían de ser tan largas y anchas como para cubrir la mitad del ejército de Jerjes. ¿Quién podría decir qué espantosos debían de ser para las ballenas heridas esos inmensos fantasmas que flotaban sobre sus cabezas? O sea, nos estamos imaginando las ballenas que miran hacia arriba y dicen, ¿pero qué será esto que nos viene persiguiendo? Esta intervención en el mundo apacible del mar, ¿quiénes son estos que vienen detrás de nosotros? Y de hecho, hay un momento en el que describe pormenorizadamente cómo es la caza de una ballena. Y es una cosa muy cruel, muy sangrienta, y además hay uno de los marineros que se recrea mucho en el hacer sufrir a la ballena.
Y yo, uno de los momentos, mira que hay unos momentos emocionantes en la novela, hay momentos tristes, como el que digo de cuando reniega de ayudar al capitán que ha perdido a su hijo porque quiere seguir viviendo a Moby Dick y tal. A mí hay un momento que me acongojó, que es cuando matan una ballena en el camino, y es una ballena vieja. Y es una ballena que tiene una aleta rota, y entonces no puede nadar rápido, y entonces van a por ella. Y la matan y describe cómo muere la ballena. Una ballena al azar. Y de verdad que es sobrecogedor esto. Dice, los botes la acercaban ahora más estrechamente y toda su parte superior, por lo común sumergida, se mostró al fin por completo. Se veían sus ojos, o más bien el lugar donde habían estado sus ojos. Así como se amontonan extraños musgos deformes en los nudos de los robles más augustos cuando caen, de los cuencos antes ocupados por los ojos de la ballena emergían ciegos bulbos que infundían lástima. Pero allí no había lástima. A pesar de su vejez, de su única aleta y de sus ojos ciegos, debía morir asesinada para alumbrar las alegres bodas y otras fiestas de los hombres, y también para iluminar las solemnes iglesias donde se predica la incondicional prohibición de hacer daño a cualquier criatura viviente. Siempre revolviéndose en su propia sangre, el leviatán mostró en parte una extraña protuberancia descolorida, el tamaño de una fanega, en la parte inferior de su flanco. ¡Buen blanco!, gritó Flask. Quisiera pincharlo siquiera una vez. Flask es el marinero más sangriento de todos. ¡Déjalo!, gritó Starbuck, el racional, el pragmático. No hay ninguna necesidad. Pero el humanitario Starbuck había hablado demasiado tarde. En el instante mismo del lanzazo, un chorro ulceroso saltó de la cruel herida, y la ballena, con un dolor ya insoportable y arrojando espesa sangre por su espiráculo, se precipitó con ciega furia sobre las embarcaciones, envolviéndolas juntamente con su arrogante tripulación en torrentes de sangre y volcando el bote de Flask con una proa rota. Fue su golpe de muerte, porque estaba tan exhausta a causa de la pérdida de sangre que, revolcándose con desesperación, se apartó de las ruinas que ella misma había hecho, se inclinó jadeando sobre un lado, agitó su impotente aleta tronchada, giró una vez y otra vez, lentamente como un mundo que se extingue, exhibió los blancos secretos de su vientre, se extendió como un tronco y murió. El último chorro expirante fue tristísimo, como una columna de espuma que desciende lentamente al suelo con gorgoteos melancólicamente sofocados, como cuando una mano invisible corta poco a poco el agua de una fuente poderosa. Y este es el fin de una ballena vieja a la que han encontrado. Y fíjate la reflexión que hace, ¿no? Es decir, esta ballena vieja y pobrecita, ciega, tiene que morir para alumbrar las fiestas de los hombres. Y sobre todo, como dice, para alumbrar las iglesias donde se predica que no puedes hacer daño a los demás. Pues Alfonso, nos dejas no solo con ganas de ver cómo acaba, que siempre queda ese gusanillo ahí, sino también con ganas de leer y de recorrer el proceso que es esta novela. Pues os animo muchísimo a hacerla, de verdad que es un clásico inmortal y no deja indiferente cuando lo lees. Y es un buen episodio para haber cerrado nuestro mayo histórico, que era con episodios más grabados de hace tiempo por distintos temas personales que teníamos, y también queríamos agradecer a los que pudisteis venir a la grabación en directo del podcast, que yo creo que salió muy bien. Salió muy bien y os estaremos esperando para cuando podamos repetir una ocasión así. Entre tanto, te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.